Ahora ustedes tienen la oportunidad de darme esperanza a mí, ustedes. Tienen la oportunidad de hacer preguntas, comentarios. Dos inquietudes. Dos inquietudes. La primera, bueno, además de agradecerle y felicitarlo, creo que intuimos en las experiencias que hemos tenido cada uno lo que usted ya describe con toda la propiedad del caso. Hay un tema anexo en Colombia, es el tema de las quemas, del fuego como sistema de renovación de praderas. Uno siempre ha tenido una gran prevención, hoy está prohibido. Sin embargo, me impactó mucho hace unos años en Yosemite, en Estados Unidos, viendo el tema de los parques de secuoya, pues la nueva visión que hay sobre las quemas en los parques, y evidentemente siendo unos ecosistemas diferentes. Pero aquí en los llanos orientales uno ve que las comunidades o los sistemas antiguos eran a través de quemas. Y hace poco vi una quema hecho por un experto llanero, conocedor, y quedé muy impactado porque posiblemente era un sistema mucho mejor, más amable con el medio ambiente que una mecanización, que una arada, que una rastrillada. Entonces quería preguntarle sobre el tema del fuego y de la renovación de praderas y de sistemas pastoriles en esas extensiones del llano. Y la segunda cuestión es, utilizamos hoy día mucho menos mecanización, menos tractores, menos arados, menos rotavator, pero sí estamos utilizando muchos fertilizantes, no necesariamente ureicos, pero sí fósforo, potasio, etcétera. También quería preguntarle al respecto. Muchas gracias. Bueno, una de esas decisiones o acciones que ustedes hacen aquí en Colombia, cuando miramos a aquellos granjeros que queman el pasto, pues, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para quemar? Ese es un problema, porque está entrando maleza, o ¿cuál es la razón para quemar? La razón es demasiada simpleza al hacer esa acción. Si entendemos el contexto, de aquí lo que yo les mencioné, ahí sí deben empezar a analizar, si yo quemo, me va a llevar a tal y tal consecuencia. Está contaminando la atmósfera, expone el suelo, daña nutrientes, etc. No se les olvide que el mundo daña los animales y las áreas verdes rápidamente por la quema, y la gente cambia su rol con el fuego, y durante millones de años simplemente se hacía quema y se aplicaba una tecnología sencilla, pero la idea no es justificar la quema, sino saber por qué no se debe hacer. Hagamos lo mismo, pero
no con animales, sino cambiar con animales, no quemar, sino introducir más animales. En África, cada año se quemaba billón de hectáreas de tierra. Ahora ya no, porque con las vacas se logra el mismo efecto. Un investigador francés, no me acuerdo el nombre, decía que una quema de 500.000 acres, daña más y contamina mucho más que 6.000 carros, 6.000 vehículos funcionando al mismo tiempo. Y eso contribuye muy mal al cambio climático. Pues ahora usted les puede decir a ellos, no quememos, hay otras herramientas para hacer crecer y fertilizar el suelo. Y pues antes se quemaba y se quemaba, ahora ya no. Cuando yo llegué a esos ranchos y les dije a aquellos granjeros, cambiemos esa idea y ahora tienen 100.000 vacas, 100.000 cabezas, y ahora tienen muy buenas pasturas, buenos bosques, y ya no tiene inundaciones, ya no tiene problemas, y ahora lo maneja con menos vacas, con 500, y ahora tiene ovejas y cabras, y simplemente hace 8 años produce mucho más en su granja, en su finca, sin tener que invertir tanto. Tratar de siempre tener el mismo número de vacas produciendo mejor en su tierra, y hasta 1.000 cabezas puede tener. Simplemente se trata de utilizar el ganado en lugar de aplicar técnicas dañinas. Y en otra tierra que fuimos, en otra finca que nos invitaron, se invita también a ellos, y he visto personas aplicando maquinaria y tractores y demás, y eso cuesta mucho, y la producción no era buena en esos suelos. Simplemente es el caso de que no se condena el fuego, simplemente nosotros utilizamos fuego para hacer ciertas cosas. Tratamos de utilizar las vacas para hacer mejores actividades. Puede que sea lento, el desempeño de las vacas es lento, pero quemamos 30 metros nomás y utilizamos vacas mejor para hacer crecer mejor la flora del suelo. Simplemente, pues el uso de fertilizantes y demás no es inteligente. Albert Howard escribió esto cuando yo era un niño y decía, hay que utilizar los animales junto con los cultivos. Es una mejor forma de actuar en la actividad agrícola, y es lo que estamos tratando de hacer en Estados Unidos. En lugar de utilizar tanto fertilizante, se utilizan los animales como forma de fertilización. Y de nuevo les digo, simplemente hay que enseñar, aprendan juntos, encuentren juntos su solución, hagan las cosas juntos sin aplicación industrial química. Antes, solo una aclaración, hablabas de estar manejando ovejas, ganado, todos, ¿manejarlos mezclados o manejarlos por separado? Todas las veces que yo voy a dar estas asesorías, cuando hay diferentes especies animales en lugar de una, en una finca, lo que no se dan cuenta son los costos escondidos, los costos ocultos. Digamos que este salón es mi finca, ¿sí? 2.000 hectáreas, lo que sea, y yo pongo 2 especies de animales. Esa es decisión mía. Si lo pongo en este contexto, cuando tenga mis 2, yo digo, quiero las ovejas a un lado, las vacas al otro, pero ¿cuál es la razón para eso? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué lo hago? Porque quiero que unos crezcan en una zona, los machos en otra, etcétera. En fin, eso es demasiado simple para el contexto. Es un grandísimo error de manejo agrícola, de administración agrícola. Si digo que este es el contexto, esto es lo que yo quiero, entonces empiezo a analizar, bueno, si pongo 3 especies animales mezcladas, la producción de vacas se me va a disminuir, y también disminuyo producción de plantas, de pastura. De pronto puede ser mejor.
no se ve la pérdida de dinero. Es mejor ponerlos a todos juntos y con menos número de animales. Eso es lo que yo hago. Tengo todos al mismo tiempo, todas las especies en una sola área. Y tenemos lo que queremos sin necesidad de tantos animales o de separarlos. Algunos se desarrollan más que otros, pero es lo normal del manejo. Simplemente hay costos ocultos perdidos que deben manejarse de esa manera integral. Muy buenos días. Quería centrar mi pregunta en dos... buenos días. Quería centrar mi pregunta en dos de los múltiples aspectos que tiene la biodiversidad o el desempeño de Colombia, ¿sí? El primero es un problema muy común, que es la minería a cielo abierto, y el otro es el agua. Pues como es sabido, Colombia es un país rico en agua, pero en ciertas partes del país no es tan abundante. Pongo el ejemplo de el territorio de La Guajira, que no cuenta con una capacidad de agua y por eso sus suelos son desérticos. Mi pregunta es si se hace un manejo holístico de estos territorios. El agua, como bien sabemos, es una parte muy esencial del crecimiento de estos terrenos. Si no hay agua, ¿qué podremos hacer nosotros pues para contrarrestar esa dificultad y volver a hacer el retorno del agua a estas tierras? El otro punto es la minería a cielo abierto. Colombia tiene un problema muy grande, que es la minería ilegal, que no se hace con unos estándares adecuados en el control de desechos, en el control de residuos tóxicos, y esto lo que genera es que el suelo retenga esos contaminantes y genere también un serio problema de certificación, además pues de la contaminación del agua. Es por esto que en algunos sitios, yo nací en un sector semirural de Bogotá, al lado de un botadero de basura y al lado de minerías a cielo abierto. He visto cómo estos problemas evitan que el ecosistema se desarrolle normalmente, y lo que produce es la desertificación de esas áreas. ¿Cómo se podría manejar también este sistema holístico para generar el crecimiento del ecosistema y eliminar esos contaminantes, y que no lo retenga pues el suelo y no afecte también a la ganadería? Muchas gracias. Gracias. Bueno, en el asunto de la desertificación, hace bastante tiempo salió un término nuevo: lluvia efectiva. Se han hecho investigaciones sobre eso en gobiernos y demás. En Rhodesia me encargaron esa investigación a mí, y tuvimos una sequía tremenda en Botswana, Sudáfrica y Rhodesia. Todos dependíamos de un río que se llama Limpopo, y hubo una sequía tremenda y ese río pues se secó. Y yo como investigador analizamos y miramos, bueno, esto no tiene sentido. Nosotros teníamos la sexta mayor lluvia, ¿y por qué tenemos sequía? El río Limpopo pasa por Mozambique también, y la Cruz Roja Internacional, que brindaba ayuda en ese tiempo, recogió dinero en las ciudades para las víctimas de inundaciones en Mozambique con el mismo río.
¿Por qué hay inundaciones en Mozambique que pasa por una zona donde había sequía con el mismo río? ¿Tiene sentido para ustedes? Porque tampoco a mí me sonó. Entonces, pues yo pensé que eso estaba como mal. Y entonces empezamos a repensar esto y analizar. Y nos empezamos a dar cuenta, bueno, esto quiere decir que no hay tasa de lluvia efectiva. Quiere decir, efectiva es cuando la lluvia que se recibe, que cae, es absorbida por el suelo y solo sale del suelo de dos maneras: o fluye a través del suelo mediante agua subterránea hacia los ríos, o es absorbida por las plantas y se devuelve por evaporación al cielo. Y la lluvia no efectiva es la que cae y mucha se resbala por la superficie, arrastra suelo, erosiona los contaminantes, todo, y se pierde. Entonces, la que sí se absorbe sale del suelo a través de la freática, mediante reacción con río, o vuelve al cielo por evaporación. Lo que teníamos ahí, o he visto en la mayoría del mundo, y creo que a ustedes les pasa aquí en Colombia, es que les está cayendo lluvia no efectiva. La única cosa que uno puede hacer para que caiga lluvia efectiva en esas áreas no es tecnología y no es el fuego. El fuego expone el suelo y la tecnología no sirve ahí. Los estadounidenses han luchado mucho. Muchas universidades han desarrollado máquinas y demás para imitar a los animales, para abrir la superficie del suelo y que dejen la suciedad y todo. Lo han intentado en millones de acres, y en otros gobiernos han seguido ese ejemplo con millones de dólares invertidos. En el norte de África, en todas partes, con esas máquinas para imitar el movimiento de una vaca, por ejemplo, y no funcionan. Las máquinas se oxidan, definitivamente no funcionan. Tenemos que utilizar animales vivos, y los animales hacen que la planta crezca, el suelo se cubre y se regenera. Entonces, en esas áreas desérticas, para superar esos problemas, deben meter animales y aprender cómo utilizar esa técnica. Enseñarle a los granjeros como yo les enseñé. Miren que por este lado la lluvia no es efectiva y al otro lado verde sí es efectiva. La diferencia es cómo se distribuyen y se mueven los animales por esa área. Ahora, en el segundo comentario de la minería de cielo abierto, ese es un gran problema en el mundo también. Voy a devolverme un poco. En Nuevo México, donde yo vivo la mitad del año, solo nos caían 25 milímetros de lluvia efectiva. Esos son 3 represas llenas todos los años durante los siguientes 1000 años. Hay una que se llama Elephant Bird, es una de las grandes represas de Estados Unidos. Solo lloviendo 25 milímetros. Eso es lo que hacemos, aprovechar esa efectividad. Es impresionante cuánta agua queda disponible aprovechando bien las cosas. Pero, volviendo a lo de la minería, esencialmente es un problema de política pública. Hay grandes problemas que deben resolverse, pero el gobierno debe desarrollar una política holística. En el momento, todos los gobiernos del mundo no lo hacen. Todos los gobiernos en el mundo, el principal papel del gobierno, nunca he entendido eso, hasta que fui presidente de un partido político en Rhodesia y tuve muchos problemas. Lo primero que hacen los gobiernos es política pública. Eso es lo que ellos hacen. Y todas las políticas del gobierno en el mundo se desarrollan porque existe un problema. Desarrollamos una política para manejar un problema que percibimos viene o ya existe. Y podemos mirar cualquier política de cualquier gobierno
Y puedo darles miles de ejemplos en el uso de la estructura holística para que esas políticas queden mejor elaboradas. Debe entenderse bien el contexto de esa política y ese es el problema. Sea drogas, terrorismo, velocidad de una carretera o lo que sea, erosión. Cuando se manejan los problemas y se desarrollan políticas holísticamente, volvemos en este contexto, así se logra un mejor resultado y no se buscan soluciones. ¿Cuál es el costo verdadero? El costo ambiental, social, económico, productivo. Y así es que se cubre una política. Hasta ahí, hasta que eso suceda, no se previenen resultados positivos. En esas minas de carbón abiertas, simplemente se hacen los reclamos, simplemente hay que enseñar cómo recuperar ese suelo, que vuelva la vegetación sin utilizar grandes cosas, tecnologías costosas, simplemente utilizando animales, vacas, ganadería. Simplemente es manejar el problema de manera holística y no darle una solución simplista. Mr. Seibury, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero que nos explique un poco más específicamente cuando ustedes empiezan a recuperar esas tierras desérticas, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo alimentan el ganado? ¿Y qué tipos de siembras utilizan para las pasturas empezar a nacer? Bueno, afortunadamente, uno debe manejar esto. Realmente es fácil. Y me hace mucho esta pregunta, porque en las conferencias TED los granjeros que yo les mostré no tenían cero pasto. Entonces, o cero verde. Bueno, es muy sencillo lo que aplicamos. Uno hace un proceso de planeación utilizando primero tiempo. La forma más fácil de entender esto es, digamos, tenemos este salón. Digamos que es mi finca de 5.000 hectáreas. Y tiene algunos arbustos, algunos árboles, algunas ramas. Y digamos que solo puede tener 10 cabras, no más, porque es muy malo suelo. Ahora, en este salón, meto mis 10 cabras durante un año. Si divido esto en la mitad, tengo 10 cabras acá, en un lado. ¿Y qué pasa en el otro lado? Me van creciendo más plantas. Lo divido en 4 ahora. Mis 10 cabras las dejo 90 días en un solo cuarto de esos. ¿Qué pasa en esos otros 3 cuartos? Ya tengo 270 días que me crecen plantas. Entonces, utilizo ese pensamiento cuando comenzamos, cuando tomamos la peor de las circunstancias, por ejemplo en Rhodesia. Eso hicimos. Dividimos la tierra y planeamos los movimientos de los animales. Y tenemos más animales, más movimiento, más plantas que iban creciendo hasta que al fin el suelo se recuperó. Simplemente es una planeación especial. Es para que entiendan mejor. Si yo estuviera aquí todos los días y me afeito solo una parte de mi cara, y todos los días me afeito esa misma parte de mi cara, se ve medio limpia, ¿cierto? Pero al otro lado, ¿qué pasa? Me crece el pelo, ¿cierto? Me crece un arbusto de barba, ¿cierto? ¿Y de dónde salió todo ese pelo? Porque yo lo permití, ¿cierto? Lo que hacemos con los granjeros es eso. En todo el mundo es que les afeitamos sus plantas,
Cuando nos concentramos los animales y planeamos los movimientos de esos animales, tenemos más plantas creciendo y así permitimos que el suelo reverdezca. Es muy fácil. Y nunca hemos tenido que alimentar los animales. Se alimentan de las plantas que crecen ahí. Las vacas mismas producen su alimento. Buenos días. Well, good morning. Señor Seibor, mi pregunta está relacionada con los árboles en el manejo en sí del ganado. ¿Qué beneficios traen para la industria ganadera en sí? ¿Son necesarios o no son necesarios? Bueno, yo diría que esto es esencial en la mayoría de las situaciones. En África, por ejemplo, donde yo veo la tierra, veo todos los días lo que hacen. Todo crece mejor cuando se maneja mejor el movimiento de vacas, los arbustos, las plantas, todo crece mejor, todo funciona mejor. Simplemente hay que tratar de tener la mayor biodiversidad posible y esto hace que la tierra mejore. Muchas personas trabajan tratan de integrar los sistemas silvopastoriles que colaboran mejor en el desarrollo de cultivos. Bajo los árboles las plantas crecen mejor. Entonces, para la vida del ganado y las demás plantas hay que hacer mezclas con biodiversidad. Se da una mejor estructura sobre esos suelos con diferentes ecosistemas aplicados. Mucho de lo que pasa, por ejemplo, en mi país es que el gobierno retiró árboles porque le echaban la culpa de que los árboles no permitían crecer el pasto. Pues decían, tenemos muchos árboles y por eso no nos crece el pasto para las vacas. Se les ocurrió eso y pensaron que era así y subsidiaron para quitar los árboles y nosotros lo paramos. Ahora tenemos muy buen pasto creciendo bajo los árboles. Simplemente no crecía el pasto porque no había animales que pasaran por ahí para estimular la tierra y por eso teníamos grandes áreas, igual como Colombia. En África también había muchos bosques y todos se murieron por esas decisiones del gobierno. Ahora trabajamos otra vez para llevar las vacas hacia ese lugar, el ganado en general, para que juntos, para que hagan reverdecer la tierra. Simplemente es un proceso de aprendizaje en diferente estructura de tiempo. Se comparan las cosas, se aprenden las buenas prácticas y hay que volver a este análisis holístico de la biodiversidad, la gran productividad. Una cosa que no motivamos es por especies, manejar por especies, es decir, que una especie es mejor. En el contexto dice el fundamento de la regeneración de suelos y las comunidades biológicas diversas. Nunca hemos dicho solo pastos, solo árboles. No hemos mencionado una especie específica, porque lo que hemos aprendido es que las especies cambian diferente según la gran biodiversidad que haya para reverdecer. Hace 1 millón de años la gran mayoría de animales andaba por las áreas verdes. Y en ese periodo de la historia quedaron pocas especies. Han cambiado, evolucionado y necesitamos que se dé ese cambio y esa variedad. No estamos tratando de que una sola especie surja más que la otra. Queremos que sea un entendimiento integral, holístico. ¿Le respondió la pregunta? Not yet. We'll still have some more questions. Tenemos de parte de Graciela Chávez de la Asociación de Ganado Montbéliard una pregunta. Doctor Alan, nuestros agradecimientos por compartir su experiencia y ayudarnos en este desesperado esfuerzo por salvar la ganadería. Dicen que la humanidad es capaz de sobrevivir cuando tiene esperanza.
Hoy en Colombia son muchas las amenazas y pocas las esperanzas para 480.000 ganaderos. La visión holística de la actividad, la motivación del cambio realmente es necesaria para la conservación de los recursos, suelo, agua, ganadero. En un sistema de pequeñas propiedades necesita mucho esfuerzo de política gubernamental, recurso económico y personal. ¿Cuál podría ser la opción para involucrarlos muy rápidamente? Bueno, me estabas leyendo muy encima y entonces no lo cogí todo, pero creo que entiendo lo que dices. ¿Cuáles son las opciones de involucramiento? Debemos hablar entonces, eventualmente, tenemos que reconocer que alrededor del mundo pasa lo mismo. Necesitamos entender nuevas direcciones. Eso significa liderazgo. El liderazgo es el que lo lleva a uno a nuevas direcciones. Ahora, lo que hemos aprendido en el modo difícil es que el liderazgo nunca puede venir de un gobierno, de los políticos no, de universidades no, de organizaciones ganaderas no puede venir de una institución. El liderazgo verdadero siempre viene de las personas en general, de los comunes. Esas personas pueden estar en una universidad, en el gobierno, sí, pero el liderazgo es de las personas, es el reconocimiento de que lo que estamos tratando de motivar es que alrededor del mundo las personas trabajen juntas como humanos, no como burócratas o ganaderos, es personas trabajando juntas desde la estructura holística, aprendiendo juntas y conectando todas estas cosas para que sea un mejor resultado. Una cosa de este tema es que yo he tenido que aprender a través de la guerra y 20 años, por ejemplo, yo estuve en guerra, aprendí mucho y se trata es de liderar. ¿Y de dónde viene ese liderazgo? Absolutamente uno tiene que hacerlo surgir. Hay que involucrar mucho a las mujeres. El liderazgo a la nueva dirección es con mujeres y la mujer nos llevará a esas direcciones. Es esencial que le den el poder a las mujeres, que las mujeres participen en papeles de liderazgo. Trey, I don't know if you would like to discuss a little bit more about the hubs later. Buenos días. Yo tengo algunas preguntas muy relacionadas con la parte de suelos, ¿no? Usted habla de la erosión y de las implicaciones negativas que tiene, pérdida de, compromiso de la seguridad alimentaria, colmatación del valses, otro tipo de consecuencias negativas, ¿no? Y mi pregunta es sobre experiencias de recuperación de áreas que presentan erosión concentradas, cárcavas, surcos, en ladera con su metodología holística. Esa sería la primera. La segunda me causa duda, es el número de animales en alteración de las propiedades físicas del suelo, principalmente lo que es espacio poroso. No sé qué me pudiera responder ahí. Y finalmente, es áreas prioritarias que ustedes hayan manejado con erosión a nivel mundial o que ahorita ameriten ser tratadas. Muchas gracias. Bueno, el principal punto que cuando hay mucha erosión,
Esta es un área donde esto yo lo conocía mucho, está cerca de mi casa, es una finca, una granja cerca de mi casa, y estaba en estas condiciones. No importaba la lluvia en ese momento, la caída de lluvia. Entonces, tratamos de utilizar solo ganado, vacas. Trajimos las vacas en la noche. Había muchos leopardos, cheetahs, hienas, y no queríamos matar a los predadores. Queríamos manejar los predadores también. Entonces metimos un X número de vacas ahí para que se movieran cada ciertos días, y pusimos un camión portátil especial para mover las vacas. Hicimos lo opuesto a lo que nos han enseñado. Tratamos de proteger y dijimos, vamos a hacerlo diferente. Pusimos 500 cabezas todas las noches durante una semana. Simplemente pues, ¿qué fue lo que pasó? Creció el pasto, creció la zona verde. Este es otro sitio de esa área que estaba muy erosionada. Se concentraron las vacas ahí, el ganado, y miren lo que resultó. Simplemente es hacer lo opuesto. No se trata de proteger, dejar descansar la tierra. Necesita perturbación, y entre más la protegemos, peor desierto nos da, como el Parque Nacional que les mostré de Nuevo México. Buenas tardes o días todavía, no sé. Mi nombre es Olga Sofía Castellanos. En el año de 1997 tomé la decisión de seguir el camino de la producción ecológica certificada. Soy artista plástica, es mi profesión, es lo que estudié. Pero ha sido mi vida también, y ha sido la vida de mi familia. Somos una familia de artistas, y quizá eso fue lo que de alguna manera nos llevó a ver diferente, a ver la vida de nuestro país de una manera diferente. Además, porque resulta que yo soy nacida en la ciudad de Bogotá, y sin embargo mi vida profesional, porque vivo del agro, vivo de la tierra. Y pues como yo no tuve estudios, y realmente nunca quise tener estudios para no contaminarme, seguramente no tengo nada en contra de los profesionales, por supuesto, del agro, ni más faltaba, pero creo que es importante contarles de alguna manera mi experiencia, que tiene muchísimo que ver con la experiencia de nuestros exponentes hoy, y solo que esta es una realidad vivida en Colombia, porque esto, el trabajo que nosotros hicimos, estuvimos certificados durante 10 años, posteriormente dejamos el sello de certificación, que eso pues ya es otra historia, pero lo que les quiero decir es que en Colombia podemos hacerlo, y podemos realmente obtener muy buenos resultados si aprendemos a observar. El observar la naturaleza y el aprender cómo se comporta nos ayuda a tener un paso adelante. Nosotros somos productores de frutales. Nosotros tenemos básicamente, producimos mango. Fuimos los primeros productores de mango certificados en Colombia, porque lo hicimos desde la siembra. Normalmente se han certificado otras empresas, pero lo han hecho cuando los árboles ya están grandes, o árboles que son silvestres.
Pero todo este conocimiento nos ha llevado a que definitivamente la biodiversidad es lo que se necesita. O sea, hay que tener, nosotros tenemos el mango, pero también tenemos otra cantidad de cosas. Tenemos el 50% de nuestra producción es ganadería, manejamos a los ovinos también, y pues realmente la experiencia ha sido muy importante. Sin embargo, tuvimos muchos problemas y muchísimas veces pensé que no más, que botaba la toalla, como decimos acá. De hecho, dejamos la certificación y estamos posiblemente con miras a volver a tomar la certificación porque tenemos todas las herramientas. Estamos ubicados en una parte del país que ha sido muy afectada, como es la zona del Espinal, por los cultivos de arroz, y sin embargo nosotros pudimos certificarnos. Entonces yo creo que realmente atender a todas las enseñanzas que nos están dando nuestros expositores es algo que vale la pena realmente tener en cuenta. Tuvimos un problema, o hemos tenido un problema en el control de la hormiga. Es una de las cosas que más nos ha afectado, el control de la hormiga y el control de unos animalitos que se comen la madera, que son el comején, sí, no sé científicamente cómo se llama, pero el comején ha sido para nosotros una dificultad. Yo quisiera preguntarles a nuestros expositores si por favor de pronto pudiera darme alguna luz de cómo manejar de pronto este problema de una manera natural, pero que sea realmente efectiva, porque este problema nos ha llevado que hasta nos acabó la casa. O sea, mi casa era una casa muy antigua, tiene más de 100 años, y nos afectó muchísimo la madera. Entonces, este tipo de inconvenientes que lo hemos de alguna manera controlado, pero sí considero que nos falta conocimiento en el manejo de este tipo de plagas. Entonces, agradezco mucho pues una sugerencia. No, I certainly don't have advice. Bueno, consejos no tengo, la verdad. Pero en todos los lugares donde hemos tenido trabajo, sí, se presentan varios problemas, con termitas, otros insectos, bueno, diferentes cosas que se presentan. Y hasta ahora se trata es de revertir la acción química, y hay muchas buenas personas científicas trabajando en diferentes respuestas holísticas, aplicando todos sus conocimientos, y necesitamos es entender, comparar. Personalmente hemos tenido bastante éxito en ciertas cosas, porque nosotros tenemos estaciones de lluvia donde yo vivo y estaciones secas. La idea es no usar químicos y empezar a resolver con aplicación holística natural, aplicar mayor biodiversidad, y eso nos ha dado el resultado que hay menos plagas. Es característica natural del trabajo de la naturaleza.
cuando se dan inundaciones, sequías, surgimiento de plagas y demás, es cuando se aplica demasiada tecnología y demasiada química, pero se estabiliza cuando se aplica el manejo holístico agrícola y ha sido muy exitoso. En una comunidad particular tenía mucha hormiga, casi en todas partes, en la casa, en todas partes. Era tan malo ese problema que ponían bolsa plástica en los zapatos porque las hormigas se trepaban al caminar incluso. Y en esa comunidad está a 100 kilómetros de donde yo vivo, y empezamos a pensar, es porque el ambiente es demasiado sencillo. Tratamos no de matarlas ahora, simplemente buscamos una solución más compleja, adecuada, y resultó que pues al aplicar la solución holística, al principio el resultado era muy pequeño, pero casi que inmediatamente las hormigas se fueron después de aplicar la solución holística. Ahora sí hay, pero más poquitas. Y es notable, pues, y se pudo predecir gracias a esa aplicación holística. En esta, pues el territorio colombiano no lo conozco, pero hay que entender esa complejidad y aplicar la solución compleja, adecuada, proporcional. Cuando desarrollamos este contexto, si se dan cuenta que en el desierto no había predadores, hay ciertas reglas naturales, ciertas guías cuando uno desarrolla la aplicación holística de recuperación de suelos. Una de esas es nada se prioriza, no se pueden tomar decisiones con una prioridad y dejando otras cosas de lado. No, se trata de analizar el contexto y tratar de dar una solución integral. El ambiente tiene que ser tratado integralmente. Hay un libro de manejo holístico de suelos y manejo holístico agrícola. Usted debería leer este tipo de conceptos con su familia y decir, no voy a tolerar sequías ni uso químico ni nada, porque realmente puede estar después usted un mes después decir ya no lo quiero hacer, pero realmente se trata de eso, de tener la paciencia. Puede haber también momentos en que sí necesita el químico, pero no tanto. Simplemente, es decir, no se trata de cortar hasta cero, pero sí irlo reduciendo, ¿sí? Porque ya sabemos el efecto que tiene. Es venenoso. El cuerpo humano promedio, creo yo, tenemos más de 70, 90 químicos en nuestro cuerpo, y eso es malo. Por eso tenemos las enfermedades que nos dan, y por eso nos pasa lo que nos pasa. No se trata de condenar, se trata de ser más sensible, integrarse con la naturaleza, aprender a manejarla, observarla. Deben entender estas cosas desde diferente punto de vista. Tengo una pregunta de Michael Rua. Al doctor Savory se le podría preguntar cuál es el plan de manejo ganadero que hacen en su planteamiento de gestión holística. Con esto me refiero a cómo trabajan el control de parásitos del ganado, las enfermedades, los malestares y todo cuanto pueda afectar, contaminar la carne o leche que iría al mercado de productos certificados orgánicos previa certificación. También sabiendo que su propuesta apunta a la recuperación de terrenos degradados, se le podría preguntar cuáles son los estándares de productividad del ganado usado en su manejo holístico, cargas animales versus ganancia de peso y producción por hectárea año, o litros de leche, producción por hectárea por año, y cómo es el impacto de tales resultados sobre la rentabilidad de los productores. Bueno, esto tiene muchas consideraciones.
pues se considera también el manejo ganadero. Por eso es que se necesita el proceso de planeación estratégica del manejo agrícola de la finca, de la granja. Esto no se puede lograr sin esa planeación. Muchas personas piensan que no se necesita. Un ejercicio que podemos hacer con los granjeros en Estados Unidos sobre todo es establecer el mapa, hacer el mapa de su finca. Aquí están las zonas de agua, las cercas, etcétera. Bueno, el mapa de su finca. Y luego se lee, por ejemplo, si se da problemas de fasciola hepática, etcétera. En estos 3 meses queremos que se pase de un lado al otro el ganado. Estos animales, por ejemplo, los pavos necesitan, estos pollos necesitan tal y tal cosa porque les pueden dar estas y estas enfermedades. Estos están cerca del vecino. Bueno, se hace un análisis del manejo de la finca, qué especies tiene, qué más tiene, y luego les digo, bueno, cogemos lápiz y papel, calendario, y les digo, bueno, ¿cómo vamos a manejar esto si se presentan estas situaciones? Eso es un día o más de análisis, y lo pueden hacer y lo hacen. No es tan complicado. Simplemente, pues de pronto es que las vacas estaban en el lugar equivocado o algo así. Se maneja igual que cualquier actividad ganadera y agrícola. Eso es lo que va llegando a la productividad. Y en zonas muy complicadas que tienen muchos elementos agrícolas, diferentes tipos de especies, cultivos y demás, puede ser muy complicada la granja, la finca. Les garantizo que en 2 horas o el plan queda escrito. Y debe hacerse bien, debe ejecutarse de esa manera para que sea productiva. Es obligatorio hacerlo. Para responder esa pregunta, puedo enseñar cómo se debería hacer, pero tenemos que sentarnos durante un día a saber cómo hacerlo, y así se vuelve más fácil. Debería ser fácil. Eso fue lo que desarrollaron en el ejército para este manejo de este tipo de situaciones. Quiero hacer un paréntesis. I'd like to make a parenthesis here. Let's keep in mind that this space is not only for questions, but also we can have a conversation, an open conversation. So, well, you can make your comments, you can give your arguments according to the topics we're discussing here. Buenas tardes a todos también. Pues quisiera aprovechar la pregunta anterior, el comentario que acabas de hacer, y pues la propuesta que trae el doctor Savory con respecto a la utilización de la ganadería para recuperar esos suelos degradados. Pues precisamente la ganadería es un negocio, al fin de cuentas, estamos en el negocio, y quisiera saber, pues tanto para el doctor Savory como para los ganaderos que están aquí presentes, que han trabajado en procesos de restitución o reconstrucción, reconversión ganadera, pues cuáles serían esas estrategias puntuales y prácticas que se podrían realizar teniendo en cuenta este proceso. Obviamente, ¿cuánto tiempo podríamos estar hablando de un proceso de restauración del suelo a partir de esta estrategia, y qué costos serían los más importantes a tener en cuenta? Esa sería una. La otra, pues sí, para el doctor Savory, no sé si tienen alguna metodología que hayan probado o que tengan estandarizada de alguna forma para determinar en qué condiciones agroclimáticas y económicas se podría utilizar esta estrategia, también pues teniendo en cuenta la rentabilidad del negocio. Y finalmente, pues, ¿cómo ven ustedes y también los expositores el tema de la certificación en cuanto a cambio climático? O sea, es el tipo, estas estrategias para huella de carbono, huella hídrica y certificación en carbón neutralidad, teniendo en cuenta esta metodología, ¿qué perspectivas ven ustedes en el mundo? ¿En realidad tiene un valor agregado y representa una reinversión o una retribución de la inversión para los ganaderos que utilizan esas estrategias, y cómo la ven en el mundo y en Colombia? Muchas gracias. Bueno, mucha información. Voy a hablar de la primera parte. ¿Cómo hacemos para aplicar este conocimiento y cómo hacemos? Después hablamos de más detalles. Durante muchos años
Hace 50 años hemos tratado de ayudar a los granjeros y ganaderos a esparcir este conocimiento. Al principio yo lo hago como consultor. Yo trabajé con 5 países lentamente y se trataba de trabajar con ONGs y demás. Y fue un proceso lento. Luego, capacitaciones individuales alrededor del mundo. Se han dado más de 70 en pequeñas producciones, ayudándole a los granjeros, ganaderos a cómo manejar holísticamente sus producciones. Y con esos pequeños negocios, pues también fue un proceso lento. Por ejemplo, cuando uno hace una capacitación y después ellos se ayudan, en Australia nos pasó. Inicialmente fue muy bien. Yo entrené a 2 y esos 2 entrenaron a otros más granjeros y rancheros, y mi esposa y yo fuimos a Australia para firmar unos libros en la segunda edición de un libro que sacamos, y llegaron 300 familias de diferentes partes de Australia y eso fue muy motivante. Hace 2 o 3 años volvimos a Australia a hablar con esas mismas personas que ya habíamos capacitado y capacitador de capacitadores, a ver cómo les había ido después de 20 años, cuántas familias se habían capacitado y estaban aplicando los conocimientos, y ya eran 1000. Entonces, faltan todavía 145.000 por capacitar más. Se necesita más capacitación y no habría esperanza contra la desertificación en Australia si no fuera así. Es bastante lento realmente el proceso, que unos deben entrenarse a otros, deben continuar el entrenamiento y debe esparcirse el conocimiento rápido en las comunidades. Estamos tratando de motivar a que se haga la capacitación local, conectar, esparcir el conocimiento localmente, ayudarse unos a otros, unos con otros, simplemente para que se extienda más y más y más, y que en sus propios países, en su propio idioma, en su propia cultura, se entrenen unos a otros y apliquen la forma holística que más se les acomode. Cada vez más este ritmo lento está mejorando un poco. Los británicos les tomó 200 años, son muy estúpidos para aceptar que no deberían aplicar tanta tecnología, y son muy tercos para aprender, y no ha cambiado mucho la forma. Durante 50 años yo les he dicho, he estado en conferencias allá en Inglaterra, y el conocimiento no se expande rápidamente, es increíble. No tiene sentido. Los resultados deben replicarse mucho. Simplemente se trata de extender el conocimiento y va muy lento. Si queremos ofrecer esperanza para nuestros hijos y nietos, tenemos que esparcir este conocimiento más rápido, encontrar mejores formas de esparcir este conocimiento rápidamente, más económicamente en nuestras comunidades. Gracias por su presentación. Yo quería preguntarle a usted sobre su experiencia con animales criollos, especialmente en relación con el efecto que tienen sobre el suelo, en áreas degradadas, y especialmente si usted tiene evidencia de que son o no menor emisores de gas metano, debido a que tienen una menor actividad en su fermentación entérica. Gracias. Are you talking about animal species or plants? ¿Plantas o animales? What? Heritage animals. Oh, heritage animals. No, whatever animals you want to run, you Bueno, run them. That depende de becomes, los again, animales when que you haya put it in the disponibles. context, Incluso and you see eso es what parte del is análisis important for your contextual. Es families, your importante culture, para la familia, la your land, cultura, la tierra, el the type of país, animal el you tipo de run animal and que how usted you meta do it y cómo will lo haga, probably change probablemente as pues you do genera that. los cambios que usted necesita. But what matters and Lo que what importa took me realmente, y quite a lo que while me to tomó learn, bastante tiempo is that aprender, the kind of animal es que el tipo de isn't the animal issue. no es tan The issue is importante. how you El manage problema them. es cómo usted lo maneja. That is more important. Eso es más importante.
Tengo aquí dos preguntas escritas. Primero, ¿cómo aplica el manejo holístico con especies como gallinas de postura, pollo de engorde, ovinos, caprinos, búfalos, porcinos, conejos, etcétera, etcétera? Yeah, you can do this with Sí, también se puede. any animals. You can Uno manage puede holistically hacer el manejo holístico en cualquier situación con cualquier especie, por decirlo así. developed from agriculture. Se desarrolla It's según la developed actividad from me agrícola. trying to save wildlife. Se trata de salvar la fauna, reconocer que la destrucción del hábitat destruye la fauna y nos destruimos nosotros mismos. Se destruye la civilización. Entonces simplemente es profundizar y profundizar más. Una vez que uno se da cuenta que es una solución sencilla, es un problema sistémico a solucionar, todos los humanos estamos involucrados, no tener el contexto adecuado para las decisiones y reconocer que necesitamos una aplicación holística. Ese es un nuevo concepto. No es de religión, no es de país, no es de filosofía, no es de ciencia. Es simplemente manejo de la complejidad. Una vez que nos damos cuenta, podemos manejar todo como una familia y hacer esto por nuestra cuenta con los recursos que tenemos. Voy a darle un ejemplo de manejo holístico. Mi esposa y yo, una señora se quedó con nosotros de África, se quedó con el niño, era una madre soltera y ella aprendió cómo manejar holísticamente para volver y entrenar a su gente allá en su pueblo. Y cuando ella aprendió el contexto holístico y manejo holístico agrícola, y yo le digo, ella dijo, yo no puedo, y yo le dije, sí puede, nosotros la asesoramos. Y yo le dije, ¿cuáles son los recursos que usted tiene? Usted es madre soltera, tiene su niño, no tiene mucho dinero. Bueno, pero ¿cómo quiere que sea su vida de aquí en adelante? Dígame, ¿cómo quiere que sea su vida? Yo le preguntaba a la señora. Es construir nueva cultura. Y ella me dijo, lo escribimos, y lo que ella quería para ella y su hijo y su vida. Y para el ambiente sostenible que se necesitaba, ella pudo entender que todo lo que uno desperdicia va a la tierra, en alguna parte tiene que estar, viene de la tierra. Entonces describimos cómo debería ser la tierra saludable y demás. Yo le dije, en la familia tiene que tomar decisiones con su familia también, porque van a afectar a su familia. Después ella llegó muy emocionada años después y me dijo, sí funciona. Y bueno, ¿qué pasó? Le dije. Y yo me fui de compras y tenía mi lista. Y yo me llevé a mi hijo y fuimos al supermercado y cogimos el carrito y todo. Y si cubrimos la lista y echamos todo lo que necesitábamos, y pues fui a pagar y había 6 personas delante de mí, tuve que esperar. Y mientras esperaba, miré la lista y pensé en el contexto, necesidad, deseo, cosa por cosa yo analizaba y me puse a pensar en el contexto holístico de mi vida y saqué un montón de cosas. No las necesitaba. No eran más importantes que la educación de mi hijo. Ese es manejo holístico, entendimiento holístico. Uno puede vivir con las cosas, simplemente cambia la vida para mejor. Gracias. Tenemos una pregunta de Bárbara. En su conferencia nos habla de 3 acciones de agricultura holística: tecnología, fuego, descanso. ¿Qué función o qué papel o en qué casos se usa el fuego? Gracias, Bárbara.
Sí, ya hablé de la tecnología, que es todo, los químicos, las máquinas, todo lo que se puede imaginar, artefactos de la mente humana que desarrollamos para X actividad durante el desarrollo humano. El fuego y el descanso de la tierra, esas son las tres herramientas que tenemos en el momento para manejar nuestro ambiente. En las granjas, las comunidades, las economías, etcétera, para manejar el cambio climático. Es esencial que utilicemos la ganadería como herramienta. Si no lo hacemos, no tenemos esperanza. Ahora, eso no significa que haya prejuicio contra el fuego. Y creo que eso yo lo mencioné. Si el fuego está en el contexto, utilícelo. Pero va a encontrar que varía en su aplicación. Hay casos donde sí se usa el fuego, pero solo, por ejemplo, para hacer ladrillos. Debe controlarse, debe ser controlado, aplicado de una manera, de manera tal que se evite un incendio gigante y dañe la tierra. No es que sea prejuicio contra el fuego, o los químicos, o la maquinaria. Simplemente se trata de darle el contexto adecuado para usarlo. Espero que eso haya respondido la pregunta. Buenas tardes, mi nombre es María Cristina Cortés y realmente estoy aquí porque vengo de un municipio cercano de Subachoque, Cundinamarca, y hemos tenido un problema, o se está presentando un problema en este momento, porque como ustedes saben, ahí nace uno de los páramos y más grandes que tenemos en Colombia, y últimamente, y de acuerdo a la exposición que nos ha dado el representante en este momento, me nacen muchas inquietudes. Precisamente en este momento están realinderando la reserva forestal protectora, que es la que le va a dar el agua a la mayoría de los colombianos, porque no solamente van a afectar nuestro páramo, sino muchos páramos que existen en Colombia. No sabemos cuál es el propósito del gobierno, pero nos está afanando, porque una de las prohibiciones que nos dicen es que no podemos sembrar y que no podemos tener ganadería, porque eso está afectando el suelo colombiano y las aguas. Y de acuerdo a la exposición y a las gráficas que vimos, me parece terrible, y no solamente que se va a desforestar nuestro terreno, sino todos nuestros páramos, de acuerdo a la exposición que vimos el día de hoy. Lo digo también porque esto tiene que inquietarnos no solamente en este momento a las personas que nos van a afectar las tierras, sino a todos los colombianos, porque realmente en este momento tenemos muchas inquietudes de cómo cultivar y de cómo tener ganadería a través de un nuevo método, pero lo que tenemos que tomar es conciencia de cómo va a afectar, no en estos momentos, sino de aquí a unos años, la ganadería, y cómo va a afectar en este momento también el agua para nuestros hijos. O sea, qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos en estos momentos de acuerdo a las nuevas resoluciones que está dando el gobierno en Colombia. Yo vi estas gráficas y quedé ahí pasmada, porque dije definitivamente, si de aquí a 20 o 30 años vamos a tener este terreno, que nos espera. O sea, tomemos conciencia que no solamente sea la parte económica, sino también cómo nos va a afectar los nuevos realinderamientos que tiene el gobierno con los páramos en Colombia. Gracias. Bueno, yo me puse a pensar sobre todo lo que usted me estaba diciendo, y yo creería que lo que debería pasar es que si ustedes pudieran empezar a aprender este proceso holístico agrícola y aplicarlo con ganadería, manejo agrícola integral, es como aprender un idioma. Si usted aprende un idioma con unas pequeñas palabras, luego hace sus frases y así.
Si usted comienza con algo, empieza a demostrar. Lo que estamos hablando aquí es una forma completamente diferente de pensar y tomar decisiones de manejo agrícola. Si empezamos desde pequeño, cosas así, en pequeñas parcelas, y hay que analizar más profundamente cuáles son los resultados. Decimos nosotros en el instituto, se trata de darle mucha información a la gente y no se logra el efecto. Miremos después, concentrémonos, por ejemplo, solo en manejo de pasturas. Hay pocos temas porque así se tienen resultados más rápidos, mejores impactos contra el cambio climático y la violencia, el terrorismo y demás, simplemente asociado con la pobreza y demás, y el daño ambiental. Sabemos que a largo plazo los gobiernos y sus políticas, así sean nacionales o internacionales, deberán cambiar, tienen que cambiar. Hace unos 35 años, al principio de los 80s, las personas visionarias a largo plazo en Estados Unidos, en el Departamento de Agricultura, comisionaron un estudio de 2 años para poner a 2.000 científicos durante una semana de entrenamiento en aprendizaje holístico de manejo de terrenos y agrícola. Yo tuve la suerte de trabajar con ellos y los hacedores de políticas también participaron conmigo. Y ellos se dieron cuenta de sus propias políticas a través de ciertas instrucciones que yo les di. Y se dieron cuenta que cada política que ellos sacaban no tenía sentido. Iba a fallar en el futuro y era demasiado simplista y tenía consecuencias graves. Uno de esos grupos de esa capacitación tuvieron una discusión grande y llegaron a la conclusión unánime de que eso quedó escrito y se publicó en un libro. Era la conclusión y dijeron, ahora reconocemos que el manejo irresponsable de recursos es universal en los Estados Unidos. Vea, créame, aquí en Colombia pasa lo mismo. Es que en cualquier parte pasa lo mismo. Esa es la razón por la que la política cambia y necesitamos hacer que cambie para bien. No, en ese nivel no podemos atacar primero, pero toca empezar desde pequeño, que todos conozcan, que tengan más conocimiento para argumentar. Su gobierno debe estar informado, entender cuál es el contexto y manejo holístico de sacar esas políticas y seguro lo harán diferente, pero no se puede hacer en un solo paso, tiene que hacerse muy pasito a pasito. Buenas tardes. Mi pregunta concreta es si antes de empezar a hacer el manejo holístico se tiene en cuenta las propiedades físicas del suelo, si se hacen análisis de suelos o si importa la clase de textura del suelo al que se le hace el manejo holístico, o si en cualquier tipo de suelo se puede hacer este tipo de manejo. Muchas gracias. Bueno, gracias por esa pregunta. En el momento, si sacamos unas muestras y todo, para analizar en laboratorio, pero estoy seguro que en cualquier finca simplemente comience, usted tiene lo que tiene en su finca. No es decir que la información no se necesite, pero es cuestión de manejo integral agrícola, en lo social, lo cultural, lo económico, lo productivo, todo tiene que tenerse en cuenta. Y a medida que se maneja de esta manera holística, se espera que trabajen más estrechamente con los investigadores, la universidad, que les pueda dar más información técnica científica. Pero lo que pasa en la mayoría de los países es que están los investigadores, por un lado, que sacan información y luego dictan el tipo de manejo que tiene que darse, y ese es equivocado, porque pues simplemente eso empeora las cosas. Como les dije en una entrevista, o creo que lo dije ayer en una reunión,
todas las razas de vacas, de camellos, caballos, todos los animales, granos, frutas, plantas, todo lo que tenemos en nuestra tierra, eso es lo que hace posible la civilización. ¿De dónde vengan? ¿De dónde vinieron? ¿Qué universidad lo creó? ¿Qué científicos lo descubrieron? Ninguno. Nosotros no tuvimos ningún científico que produjo eso, solo ustedes, todos ustedes, gente común, simplemente analizando diferentes, en la casa, hablando unos con otros, pensando en unos con otros, confiando, intercambiando información. Eso es lo que debería hacerse. Eso produce más. Se encontró de una semilla salen 7 plantas de diferente característica. Se logra un conocimiento acumulado, investigación científico, pero los científicos no pueden dictarnos lo que debemos hacer en nuestra finca. Nosotros somos los que debemos saber cómo manejarlo, y en muchos países sucede así. No saben lo ignorantes que son los científicos, porque se pierden cultivos, se pierden especies, se pierde todo por el desconocimiento, se pierden los idiomas, las lenguas, nos matamos nuestro propio idioma, nuestra propia cultura. Necesitamos volver a lo común, al sentido común, a trabajar juntos, comunicarnos, discutir las cosas, no esperar que un científico venga y nos diga qué hacer. Eso es apoyo, pero no obligación. Necesitamos ver el futuro de una mejor manera, de manera tal que el manejo holístico agrícola sea de nosotros, que sea holístico y la investigación apoye a la naturaleza. Necesita el apoyo. En el momento, particularmente en Estados Unidos y en muchos países también se presenta que pasa al contrario y tenemos problemas más profundos por eso. ¿Sí le ayudó con la respuesta? Ya tengo otra pregunta que me llega acá. ¿Qué opina el señor Savory sobre la certificación orgánica de alimentos para el consumo humano? Well, mi opinión en certificación orgánica es una pérdida de tiempo, dice él, no significa nada. Hay muchas personas que siempre piden que los cultivos sean orgánicos y que los pastos sean orgánicos para alimentar la vaca, etcétera, como sucede en Estados Unidos. Pero pues han pasado 20 civilizaciones. Los cultivos son orgánicos, todo fue desarrollado hace miles de años. No había químicos, no había agricultura industrial. Hace 20 civilizaciones y fallaron en este tipo de actividades. La agricultura orgánica no es suficiente. Tenemos que desarrollar una agricultura regenerativa integral. Yo personalmente no creo en esa certificación orgánica, porque no es suficiente simplemente. Uno puede ir a algunas fincas orgánicas que pueden ser muy buenas y uno no sabe qué decir. El suelo se les está erosionando también y están perdiendo mucho. No utilizan químicos, pero eso no es buena agricultura. Eso es otra cosa en la que tenemos que trabajar. Tratar de que si esa certificación se va a dar, es que vaya más allá, que realmente sea regenerativa y que esos cultivos sean limpios, nutritivos y demás, que los animales sean nutritivos, limpios, que sean buenos para alimento, pero que regeneren el suelo, que regeneren las comunidades. Esa sí sería una buena agricultura que necesitamos. Y eso no llega simplemente por un sello orgánico certificado. Ese es mi punto de vista. Quiero saber si le he entendido parte de la conferencia y quería saber si lo que algunos hablamos de que la pastura y el pasto lo establece
el ganado como tal es una apreciación correcta. O sea, aquí digamos hay dos corrientes en Colombia, muchos ganaderos o campesinos establecen la pastura mediante el ganado, poco a poco, entiendo un poco como usted nos ha explicado a través de las diapositivas. Sin embargo, algunos asesores, algunos expertos lo ven de manera diferente y lo hacen como un cultivo con una mecanización profunda y de la misma manera el mantenimiento. Muchos creen o creemos que uno puede seguir manteniendo la pastura con el mismo ganado, con el manejo, con la cerca eléctrica, con el sistema Voisin o cualquiera, pero algunos nuevamente expertos consideran que hay que mecanizar, labrar, arar y hacer un trabajo creo que más artificial. Entonces quería saber cómo era su visión al respecto. Bueno, si le entendí bien, si aquí en la zona estacionaria, en la zona blanca, donde caen 50 milímetros de lluvia o 2000, como en Zambia, sería fácil mantener la pastura. Entre más lluvia haya, pues habrá más crecimiento si no hay suficientes animales para causar la variación. Pero si es zona verde, como la que tenemos nosotros en Latinoamérica, tenga en cuenta que existen diferentes ambientes creados a través de billones de años. La vida del suelo, la vegetación, las plantas, todo se desarrolló junto con los herbívoros siendo insectos, y los herbívoros reales eran muy pocos. Eso es hace millones de años, desarrollo hace millones de años, millones de animales que habitaban la tierra. Si usted trata de mantener cierta pastura, está luchando contra la naturaleza. Se trata de volver al desarrollo de bosques, desarrollo mixto de plantas. Si usted corta todos los árboles y planta solo pasto, lucha contra la naturaleza, va a acabar con la vida integral. Simplemente de eso no se trata. Esto le expliqué yo a unos granjeros, a unos ganaderos. Uno no debe hacer eso. Simplemente se reduce, se retiran algunos costos y el proceso va a ser más lento. Simplemente utiliza a los animales como herramienta de desarrollo. En ese ciclo he visto granjeros que me dicen poner más animales y hacen el mismo trabajo sin costo, pero simplemente hay que aprender cómo se hace. Pero le predigo que constantemente lucha contra la naturaleza, y esa no es la idea del manejo agrícola holístico en esas áreas. Entre más logre usted que crezcan naturalmente las plantas, hay factores de suelo, factores de manejo, puede haber inundación periódica, puede haber diferentes ciclos agrícolas que son diferentes de un área a otra. Igual se trata de no evitar que crezcan las plantas, sino que crezcan según su naturaleza, y eso significa diferentes especies animales, diferentes impactos, cortos periodos de tiempo, y dispersar esa recuperación, y así serviría mejor el manejo agrícola holístico para el área en cuestión. A ver,
insistiría un poquito que en la parte natural, en el manejo natural, el ganado va él mismo haciendo como un potrero, como estableciendo el mismo pasto con alguna ayuda del granjero, pues del productor, y creemos que eso podría ser, serviría como, entiendo, vimos las diapositivas donde llega el ganado y ustedes echan más ganado y después el periodo de descanso. Mi pregunta era más así, ¿qué opinan de la mecanización tanto en el establecimiento como en el mantenimiento? Mecanización que básicamente lo está casi imponiendo el Estado. Nos obligan un poco o nos sugieren que se haga vía mecanización, con tractores, con maquinaria, y creemos que no es necesario. Ahí es donde está un poco el dilema, que muchos ganaderos piensan que el mismo ganado puede mantener la pradera a través de esas rotaciones que usted habla, pero desde el punto de vista del Estado o de los institutos de investigación consideran que es necesario una mecanización para hacer esa rotación de pasto. No sé si me captó. Bueno, lo que yo le entiendo es que los granjeros necesitan aplicación. Is this to maintain the grassland? Okay. Now, bueno, acuérdense, los granjeros y el gobierno, ¿cuál es el contexto para esas decisiones? Si ven que están tomando la respuesta simplista ante un contexto complejo, los reto a una cosa en el buen sentido. Al trabajar con el contexto holístico, se puede decir que tal vez se necesite algo de maquinaria para establecer, promover, iniciar el reverdecimiento de una tierra. Ahora, lo primero es revisar, ¿se debe hacer? ¿Por qué usted haría esto en su tierra? Yo recuerdo un trabajo que hicimos en Paraná, en la frontera con Brasil, Uruguay, una zona verde parecida a la que ustedes tienen en Colombia, y mi razonamiento fue no se trataba sino de meter ganadería en un área forestal, por eso había que limpiar un poco el área y la idea era minimizar el daño. Si grandes empresas, yo era consultor para ellos y no se podía evitar, al menos reducir el costo, minimizar el daño sobre esa área forestal para introducir ganadería, por eso se introducía la actividad de maquinaria y después se introdujo la ganadería para evitar el uso de maquinaria. Probablemente así se debería hacer aquí en Colombia. Al final, uno debe analizar, ¿se puede meter ganadería en un área forestal o no? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Es correcto hacerlo así? ¿Es bueno para la cultura, la sociedad, la economía colombiana? No, eso sí no lo sé. Pero sí me preocuparía, porque si ustedes manejan ganadería en un ambiente no natural para este tipo de actividad, ¿cuáles serían las consecuencias? Hay muchos lugares donde yo he estado donde el número de animales puede ser 3-4 veces mayor al necesario en esa área. Simplemente se trata de absolutamente, yo creo que se puede doblar la producción y reducir los costos.
Es cuestión de analizar qué tipo de técnica le serviría más en su área. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de conocer esta nueva forma de abordar la ganadería. Y pues ya que fue un abrebocas, yo igual quisiera saber dónde más podemos conseguir información, no sé, algún libro, alguna documentación que nos pueda permitir entrar más al manejo holístico del ganado. Y de nuevo agradecerle mucho pues por compartir con nosotros. Bueno, antes yo presenté unas filminas donde ustedes pueden obtener más información. Los motivo a que consulten. Trey también va a hablar y nos va a dar más información sobre esto. Voy a ponerla otra vez para que ustedes cojan los datos. Mire, ahí hay mucho material de capacitación, hay varios materiales que están traducidos al español, pero el señor Trey va a hablar mucho más de esto. Y simplemente estamos haciendo todo lo posible para que el aprendizaje sea fácil y se extienda el conocimiento a tantos como sea posible para aplicar esa estrategia y facilitar el crecimiento de este conocimiento. Doctor Saibory, primero que todo es un privilegio conocerlo. Para mí es una gran oportunidad. Ya he tenido algo de conocimiento sobre lo que usted expone y mucha gente en el mundo está exponiendo. Quiero volver sobre la parte del pastoreo para como concretar ciertas cosas. Colombia es un país muy diverso y los ganaderos en las diferentes regiones del país se enfrentan a diferentes condiciones climáticas. Hay gente que tienen explotaciones en donde hubo selva y hay otras personas como yo mismo que tenemos explotaciones de ganado en los llanos orientales donde han sido sabanas naturales. Quizás como para redondear mi pregunta es la siguiente. Hace unos 40 años se introdujeron pastos africanos en estas sabanas donde estoy trabajando yo, y sería un error bajo el punto de manejo holístico, fue un error de decisión traerlas debido a que antes se manejaban las sabanas con fuego. No, se debió hacer, mi pregunta es, ¿con esas sabanas naturales se puede trabajar tan bien como estos pastos africanos bajo este manejo holístico? Es decir, no trabajando el fuego, sino manejando los tiempos de recuperación de las sabanas naturales y la cantidad de ganado. No sé si puedo expresarme bien. Yo no metería plantas africanas acá. Ha habido muchos problemas, no solo en África. Creemos que trajimos unas leguminosas de Australia y realmente fue una equivocación. Se manejó mal. Nuestras propias leguminosas deberían ser tratadas primero y hacer mejoramientos con esas primero. La forma de manejo tradicional, las personas de pronto han notado que necesitan nuevos pastos y demás, y de pronto se pueden introducir así, pero realmente no les digo que hagan eso. Si el desarrollo para este ambiente hace millones de años y ese clima debe ser la planta natural que crece en esas áreas. Hay un libro que tiene mucha información sobre esto. Ahí está la lista botánica de diferentes áreas, diferentes partes. Y no he visto la misma especie de pasto que crece en África y en tu tierra. Lo que quería decir con mi pregunta es, estos braquiarias se trajeron de África.
antes las sabanas naturales que tenemos manejan otro tipo de pasturas. Cuando se introdujeron estas braquiarias, la producción se incrementó en 10, con 50 o un 100%. Antes se manejaban unas capacidades de carga de un animal por 10 hectáreas. Una vez se introdujeron estas nuevas braquiarias, se subieron a un animal por hectárea. Pero mi inquietud es porque tenemos sabanas naturales, es si con manejo holístico puedo equipararme a estas pastos introducidos, es decir, cambiar mi concepto, en vez de sembrar yo estas braquiarias, manejar mis sabanas y lograr el mismo tipo de producción, porque es muy difícil, como el Estado, con la investigación científica que se hizo, se trajeron nuevas especies africanas, se adaptaron a estas sabanas y la producción subió de tal manera que todo el mundo quiere sembrar este tipo de pastos. Pero todavía quedan mucha tierra sin intervenir, que ha sido ganadera, pero es sabana natural, y yo creo en sus conceptos y creo que se podría trabajar, o sea, es encontrar la metodología de trabajo para estas sabanas naturales sin tener que meter los nuevos pastos introducidos, no sé. Bueno, lo que le estoy tratando de decir, que se trata de lograr esa producción. El manejo holístico que yo he visto en este manejo pastoril, pues simplemente es la rotación. Si usted me pide que debe diseñarse el plan de manejo, yo hago lo que usted hace, yo haría eso. En el momento ya no se sobrepastorea, no se deja descanso parcial de la tierra. Realmente no es preocupación de especies, como les dije antes, no estamos haciendo para que una especie crezca sobre otra, eso no funciona. En África lo hicieron, en Australia también, en Estados Unidos. Toda mi vida han querido hacer eso, manejar por especies, y no he visto que funcione en ninguna parte. No se trata, la idea es el manejo holístico por el ambiente, por la salud de todas las plantas que crecen ahí, eso sí funciona. En esa finca de África tenían 100 cabezas de ganado y se trató de aumentar a 1000 en la misma extensión de tierra con las mismas especies, y ahora pues son más productivos a través del manejo agrícola holístico. El motivo es a manejar diferente, entender diferente ese manejo. Yo creo que sus pastos se van a volver más productivos, los naturales, comparados con los africanos importados. Gracias. Mr. Savoy, discúlpeme, y con su venia quiero hacer una pequeña aclaración. La agricultura ecológica u orgánica es una agricultura que se basa en conceptos holísticos y donde su mayor preocupación, su foco de atención está en los suelos. En ningún momento el hecho de estar certificado o no, porque la certificación es una decisión para algunos comercial o para algunos de manejos administrativos, pero ser un productor ecológico certificado es una cosa, una actividad que ha costado muchos años de conocimiento, de aprendimiento, y es una cosa que merece también todo el respeto de los productores. La agricultura ecológica u orgánica no pelea con la tecnología, simplemente son denominaciones que se tienen para las actividades que se realizan con estos criterios, son criterios de vida. Ese era por un lado el comentario que quería hacer de aclaración, pero por otro lado
tengo una pregunta para Mr. Savoy, que me inquieta mucho, y es que él hablaba de que recuperaban unas tierras donde metían 500 cabezas de ganado todas las noches. Estas tierras erosionadas han sido siempre extensiones muy grandes, y como usted nos mostraba en la fotografía, podíamos ver que eran extensiones enormes, y quisiera solicitarle que me cuente, por favor, o que nos cuente cómo hacían para movilizar 500 cabezas de ganado todos los días, yendo y viniendo, y qué tan práctico es eso, porque me imagino que tendrían que llevarlas muy lejos donde pudieran tener comida, porque para recuperar unas tierras a punta de tener ganado, los animales también tendrían que tener necesidad de suplir con alimento pues su vida, su integridad, y como vemos pues no había nada de alimento en estas tierras. Entonces me causa mucha curiosidad cómo hacían todos los días moviendo 500 cabezas de ganado, a qué distancias. Gracias. Bueno, no tenga la impresión equivocada. Nosotros llevábamos, teníamos hienas, leopardos, chitas y demás. Esos depredadores eran peligrosos. Dejábamos las vacas allá y pues algunas se perdían. 2, 3. Los vecinos después hasta 53 se les perdían. Las dejaban, las manejaban por rebaños en diferentes áreas con diferentes granjeros locales. Se ponían corredores cubiertos con polisombra, por decirlo así. Entonces, si tenemos en este espacio y nuestras vacas están en este lado, hay que cuidar ese rebaño. Si este terreno está muy erosionado, ahí es donde se ponían durante la noche y se movían con los granjeros locales 7 noches, pero cada día se sacaban y se llevaban todas otra vez y se llevaban al otro lado. En la noche se devolvían en ese corral que habían armado con la polisombra, y así se llevaban al estilo rebaño para un lado y para el otro, día y noche a pie, y así se llevaban en rebaño con colaboradores locales. El tamaño del área pues se distribuyó. En esa finca particular era de 3.000 hectáreas y se dividió en 5 o 6 áreas para manejarlo de esa manera, y cada área se manejaba 7 días, 7 noches, de acuerdo con el plan que habíamos trazado, más o menos, mentiras, de 20 días, y en cada área no se dejaban más de 3 días en un solo lugar dentro de esa misma área, y en las noches se devolvían al corral con polisombra. ¿Sí me entiende ahora? Ahora, si lo hiciéramos con cerca, fuera diferente. Este fue el primer proyecto que hicimos en los 60s para ver si funcionaba. Y esta fue la peor tierra que tuvimos en ese país. 100 kilómetros no se encontraba ni una gota de pasto. Era muy mala tierra, estaba muy erosionada. Y metimos 60.000 Brahman, reses en esa tierra. Y me llamaron para ayudar. Y les dije, no tomemos riesgos. Quiero probarles que no estoy equivocado. ¿Qué quieren hacer? En 2.000 hectáreas de la peor tierra les demostré cómo funcionaba el beneficio del manejo holístico, y ellos me dieron 2.000 hectáreas de la peor tierra que tenían con los 60.000 reses.
puse pues una cerca eléctrica y físicamente 12.000 reses 365 días al año. Es un costo grandísimo. Puse el punto de agua en el centro con cerca radial y hice el plan de reverdecimiento y este fue el resultado. Ellas, ahí no teníamos tantos predadores, así que no era necesario corralarlas, si puedo utilizar el término, en la noche. Simplemente andaban libres. Había muchas posibilidades de acuerdo al análisis de la tierra que ustedes pueden aplicar también aquí en Colombia. Muy buenas tardes. Yo quiero hacer un comentario muy breve. Mi nombre es Fernando Castellanos, yo soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia, estoy a punto de terminar mi carrera y he estado detallando bastante la conversación. Y no sé si ustedes, especialmente las personas que han hecho más preguntas, se dan cuenta que en un punto las respuestas del señor se vuelven un poco retóricas para ustedes. ¿Por qué? Porque hay un punto central que todos no hemos entendido. Entonces, digamos, me puse a ponerle cuidado. El señor hablaba de las quemas, porque le están proponiendo un llanero, él dijo un llanero muy tremendo, algo para mejorar la productividad, porque estamos buscando algo más. Ella tiene el problema con las termitas. Y por allá el señor también, por ejemplo, le puse cuidado, me atrevería a pensar que es diazocriollos, algo así. Él venía preguntando acerca de la posibilidad de que fuera más rentable, más productivo implementar ganado criollo. Personalmente yo pienso que sí, no tengo nada que ver con azocriollos, pero el gran problema que nosotros tenemos es que pretendemos que las cosas sean como el panorama de Estados Unidos o de Europa. Nosotros nos comparamos con muchos otros sistemas de producción, esperamos que las casas genéticas nos traigan soluciones, que los parámetros de producción de una vaca que produce demasiados litros y que persiste en su lactancia más allá de lo que nosotros debemos tener normalmente acá. Por ejemplo, la respuesta de ella, yo me ponía a preguntar, me hacía a mí mismo la pregunta, ¿en qué punto tal vez con animales nativos o una respuesta natural para controlar esa plaga que está en el sitio de ella? Es tratar de que en un punto entendamos que nosotros mismos tenemos la respuesta que este señor, que me parece muy valioso, él no le mete tanta ciencia a la que nos trata de traer. Es una persona que tiene una experiencia, o sea, algo muy empírico de bastantes años, y él que nos dice que el medio ambiente antes de que nosotros estaba muy bien, antes de que nosotros llegáramos a implementar y a trabajar con la ganadería, que hay muchos ganaderos, pero el reto está en qué tanto estamos dispuestos a sacrificar para que haya un futuro productivo, porque yo sé que para mí es muy fácil hablar, pero los señores ganaderos que están por acá, que dependen muchos tal vez en un 100% de su negocio, ese es el sustento, que yo le venga a tratar de cambiar su pensamiento que representa en pesos es difícil. Por eso la situación de la lechería, digamos, es tan complicada, porque nos centramos especialmente, por ejemplo, en traer animales de otros países que están acostumbrados a otras condiciones y queremos que produzcan estable. Por eso tenemos tantos problemas a nivel de podología, de reproducción, de una cosa y de la otra. Pero tal vez nosotros mismos tenemos las respuestas a tantas inquietudes que hemos traído al Señor, y si de verdad se dan cuenta, las respuestas de Él tienen 3 palabras clave que son, o sea, conciencia, holístico, bueno, principalmente esas 2, y que sea natural. También valgo mucho la parte ecológica, y lo ecológico tal vez Él nos hizo explicar muy bien, pero también es válido para Él, sino que Él quiere que vayamos más allá, preservando las pasturas con animales que hacían parte de ese ecosistema y que con el solo hecho de pastorear, de defecar, están completando un ciclo para que se generen normalmente las cosas. Es de que pensemos un poquito más en nosotros. Muchas gracias. Bueno, lo que le podemos ofrecer a ustedes es una nueva estructura de pensamiento, de manejo agrícola integral desde la complejidad. Nada puede reemplazar su propio conocimiento de su propia tierra.
Las únicas personas que pueden trabajar a través del contexto holístico en su nación son ustedes mismos. Si yo viviera con ustedes durante el resto de mi vida, igual serían ustedes, su cultura, su propio conocimiento. Yo pertenezco a otra cultura. Ustedes son los únicos que pueden resolver sus propios problemas agrícolas en su tierra. Yo les cuento lo que hacemos en todos los países, pero unas cosas pueden o no funcionar aquí, y las personas deben saber cómo trabajar su tierra de la manera holística integral. Yo por eso les estoy ofreciendo la solución. Les estoy diciendo es que nunca va a haber una sola. Lo que tenemos es que descubrir qué tipo de solución, qué forma podemos aplicar para trabajar juntos, qué sería lo correcto para hacer en cada comunidad, en cada área agrícola, en sus políticas nacionales públicas. Eso es lo que yo firmemente creo, eso es lo que podemos hacer, pero solo ustedes son los que pueden hacer sus cosas en su casa. Ustedes son los expertos de su cultura, de su tierra, de su actividad agrícola, y en últimas es sobre las personas. Se trata de sus familias, su cultura, sus vecinos, su economía, su nación.